Si recuerdas, nosotros hemos estado trabajando principalmente con dominios de integridad. Es decir, hasta ahora hemos estado hemos estado trabajando con un dominio de integridad A. Es decir, para que fuese un dominio de integridad tenían que pasar tres cosas adicionales a que el conjunto A fuese un anillo. Tenía que ocurrir que, como y es que el producto por fuese conmutativo. Tenía que ocurrir también que existe un elemento neutro para el producto. Y la tercera propiedad que pedíamos era que no hubiese divisores de cero. Es decir, no hay divisores de cero en nuestro conjunto A. Y a partir de ahí lo que hemos ido es añadiendo propiedades sobre el conjunto A, sobre este dominio de integridad, para cambiarle el apellido. Hemos hablado de dominios de ideales principales, hemos hablado de dominios euclidios, y lo que queremos hacer ahora es hablar del último concepto importante, que son los dominios de factorización única. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente el otro día lo que vimos fue el concepto de máximo común divisor y de mínimo común múltiplo, que no siempre tenían por qué existir el máximo común divisor cuando trabajamos en nuestros anillos. Pero hay ciertas situaciones en las que sí que existen. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera definición, que es en el caso de esa existencia de máximo común divisor, el concepto de que los elementos sean primos entre sí. Es decir, la primera definición que nos dice aquí sean dos elementos x y pertenecientes al A asterisco, es decir, que no sean cero, pero tales que existe el máximo común divisor de x e y. Si no tienen máximo común divisor, pues no hay mucho que hacer. Entonces, diremos que son primos entre sí cuando ese máximo común divisor de x e y es precisamente 1. Y por este 1 estamos haciendo referencia al elemento neutro del producto. Es decir, que solemos aquí denotar mediante, o bien ponemos 1, o si a lo mejor estamos trabajando también con números, ponemos 1 de A, por si hay que especificar. Vale. Pues lo que estamos diciendo es que nuestros elementos son primos entre sí cuando existe el máximo común divisor y ese máximo común divisor vale 1. Nosotros ya hemos visto un buen comportamiento, hemos visto sitios en los que siempre existe el máximo común divisor. Es decir, nota, recordemos que si nuestro anillo A era además un dominio de ideales principales, es decir, todo ideal se podía expresar como un ideal principal, había un único elemento que lo generaba, entonces se verificaban las siguientes propiedades. La primera que vimos
era precisamente que estos dominios de ideales principales, sabemos que si un elemento es irreducible, entonces era primo, es decir, todo elemento irreducible es primo. También sabíamos que en los dominios de ideales principales siempre existen el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Es decir, siempre existen máximo común divisor de x e y el mínimo común múltiplo de x e y para cualesquiera x e y que cojamos de nuestro anillo A. Y la tercera parte que vimos justamente al final era precisamente que al existir siempre estos máximo común divisor y mínimo común múltiplo, se verifica una identidad que llamamos la identidad de Bézout. La identidad de Bézout. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que no siempre vamos a tener un sí, solo sí en estas cosas. Entonces, vamos a estudiar qué elementos nos permiten trabajar con las factorizaciones. Pero claro, para eso tenemos que ver precisamente qué entendemos nosotros por esa factorización. Y es que hay un mejor comportamiento de estos dominios de ideales principales. Es decir, además, los ideales o los dominios de ideales principales van a presentar un mejor comportamiento con respecto a la factorización de sus elementos. Si uno piensa en los resultados sencillos que conocemos, en los números enteros o en los números naturales positivos, bueno, naturales, ¿no? Porque aquí no vamos a meter el cero, aunque digan que sí. ¿Cuáles son los elementos importantes, por así decirlos? Dentro de todos los números había unos elementos que tenían nombre propio y que suelen ser más importantes que otros, que eran los números primos, ¿cierto? Y ahora, con esos números primos, tenemos un resultado fundamental. Ese resultado fundamental era el teorema de factorización natural de números primos. Es decir, nota, recordemos que en Z o en los naturales, el teorema de factorización de números primos nos permite expresar cualquier número entero natural n como un cierto primo p sub 1 que aparece una determinada cantidad alfa 1 de veces por otro primo p sub 2 que aparece otra cantidad alfa 2 de veces, así hasta primo p sub r que aparece una cantidad alfa sub r de veces, donde cada p sub 1, p sub 2, p sub r son primos distintos y
los coeficientes o exponentes alfa 1, alfa 2 hasta alfa r pertenecen a los naturales. Entonces, la idea que nosotros buscamos ahora es ver si podemos realizar esto también, pero en anillos genéricos. Porque además sabemos de esta factorización que es única. Solo hay un modo de expresar esto como producto de primo. Es decir, siendo única la factorización anterior. Pues precisamente lo que nos dicen nuestros dominios de ideales principales es que podemos extender este teorema de descomposición en factores primos también a anillos de forma más general, siempre y cuando sean dominios de ideales principales. Entonces, nuestro resultado para estos anillos de ideales principales es el siguiente: proposición sea nuestro anillo A un dominio de ideales principales. Entonces, dado un elemento X de nuestro anillo A que no sea 0, si es 0 no tenemos nada que hacer, tal que además X no es una unidad del anillo A, queremos coger cosas que no sean unidades, entonces se tiene que... Lo podemos poner en dos partes o una única parte, me da exactamente igual. En el libro lo separan en dos, podemos ponerlo igual. Por un lado, que existe una factorización, es decir, que existen elementos a su 1, a su 2, hasta a su r, que estén también en este anillo no nulos, tales que estos elementos son elementos pero irreducibles. Y además, todos estos elementos son primos entre sí 2 a 2. Es decir, que cada pareja de elementos son primos entre sí. Y también existen naturales alfa 1, alfa 2 hasta alfa r, pertenecientes a las naturales, tales que podemos expresar nuestro elemento X justamente como este producto de el elemento a su 1 que aparece alfa una veces por el elemento a su 2 que aparece alfa su 2 veces y así hasta el elemento a su r que aparece alfa su r veces. Tenemos una factorización similar a lo que ocurría en el caso de los números enteros o naturales con los primos. Ahora bien, también tenemos ese buen comportamiento de unicidad de esta factorización. Es decir, esta factorización anterior es única, salvo, que es siempre la excepción que tenemos, por producto por unidades. Y nosotros estamos acostumbrados cuando trabajamos con esta factorización que tú digas, no, es que yo cojo el 6 y es 2 por 3. Sí, bueno, pero esto es lo mismo que poner 1 por 2 por 3. Y tú me dices, no, claro, pero es que el 1 ni pincha ni corta porque es el 1, es la unidad. Vale, lo mismo estamos diciendo nosotros cuando hacemos aquí las factorizaciones anteriores. Que a lo mejor tienes un elemento, pero que si tú luego esto lo multiplicas por una unidad, mira, que la unidad esté multiplicando ni pincha ni corta porque es una unidad. Lo que ocurre es que a lo mejor tenemos más unidades aparte del elemento 1 como tal. Porque no son exactamente lo mismo las unidades en general en un anillo que el elemento unitario. Es la única salvedad que tenemos aquí. Cuando tenemos esta factorización, estos elementos en los que factorizamos tienen un nombre. Como son elementos irreducibles, los solemos llamar
factores irreducibles. Es decir, en las condiciones anteriores, condiciones anteriores, los elementos a su 1, a su 2 hasta a su r se llaman factores irreducibles de nuestro elemento X del anillo. Claro, lo que aquí vemos es que si nuestro conjunto A, nuestro anillo, que es un dominio de integridad, además tiene un mejor comportamiento que lo convierte en un dominio de ideales principales, entonces sí que podemos factorizar siempre y además tenemos unicidad de esa factorización. ¿Cuál es el problema? Que esto no es un sí y solo sí. Entonces, a lo mejor hay sitios donde esta factorización puede darse siempre, aunque el anillo A no sea un dominio de ideales principales. Esos conjuntos especiales es lo que vamos a llamar nosotros nuestros dominios de factorización única. Es decir, vamos a poner ya la definición con la que nos interesa trabajar hoy. Entonces, siempre partimos, como estamos haciendo todo el rato, de nuestro dominio de integridad. Es decir, sea nuestro anillo A un dominio de integridad. Entonces, decimos que nuestro conjunto A es un dominio de factorización única, que por abreviar también le podemos escribir como DFU, si queremos que ocurran dos cosas. Si pensamos cuando nosotros factorizamos en los números enteros, los elementos no los hemos llamado factorizamos como producto de elementos irreducibles. No, realmente hemos factorizado como producto de primos. Y de hecho, en este teorema que tenemos aquí, o en esta proposición, hablamos de elementos irreducibles, no de elementos primos. Pero sabemos que en un dominio de ideales principales, ¿qué ocurre? Que todo elemento reducible en particular es un elemento primo. Por lo tanto, me hubiese dado igual decir que tenemos elementos primos. Claro, ¿qué ocurre? Nosotros queremos que ese buen comportamiento se siga manteniendo. Es decir, vamos a pedirle a este dominio de factorización única, por un lado, que todo elemento irreducible sea también un elemento primo. Todo elemento irreducible es un elemento primo. Y le vamos a pedir esa unicidad de factorización. Es decir, segunda parte, vamos a pedir que todo elemento que hemos pedido que sea no nulo, y tampoco queremos que sea unidad, ni unidad, puede expresarse como producto de elementos irreducibles. ¿Vale? Entonces, lo guay que ocurre en estos dominios de factorización única es que tenemos un buen comportamiento de esos máximos comunes divisores y mínimos comunes múltiplos. Es decir, de hecho ocurre lo que estamos acostumbrados que ocurra. Es decir, nota, si nuestro A es un dominio de factorización única, entonces siempre van a existir tanto el máximo común divisor de x e y como el mínimo común múltiplo de x e y.
para cualquiera x e y que tengamos que sean de nuestro anillo no nulos, siendo además fáciles de obtener. Porque para el máximo común divisor de x e y, como resulta que vamos a tener que x se descompone como producto de elementos irreducibles e y se descompone como producto de elementos irreducibles, para el máximo común divisor simplemente tomamos los elementos comunes de ambas factorizaciones con el menor exponente. Mientras que cuando vayamos a obtener el mínimo común múltiplo de nuestros elementos x e y, lo que haremos será tomar todo, es decir, tomamos los elementos comunes y no comunes de ambas factorizaciones, pero con el mayor exponente. Y hay que tener cuidado porque esto solo lo podemos hacer cuando tenemos garantía de que nuestro conjunto A es un dominio de factorización única. Si no es un dominio de factorización única, no puedo seguir esta regla para obtener ese máximo común divisor y ese mínimo común múltiplo. Hay que tener mucho cuidado. De momento, con todo esto, a modo de resumen, no se confunda esa, con todos los conceptos estudiados, sobre un dominio de integridad A, podemos establecer las siguientes relaciones. Ya hemos visto que el primer concepto que estudiamos con este dominio de integridad, ¿cuál era? Hablar de un dominio euclídeo. ¿Qué ocurría con los dominios euclídeos? Que en estos dominios euclídeos lo que existía era una aplicación que nos permitía una especie de división, ¿verdad? Es decir, aquí existe una aplicación, una especie de norma que va de nuestro anillo A en los naturales junto con el cero, tal que verificaba tres propiedades. La primera propiedad que verificaba era que la norma del elemento X es cero si y solo si el elemento X era el elemento neutro, es decir, el cero. Segundo, era una aplicación multiplicativa, es decir, la norma de un X por Y era lo mismo que la norma del elemento X por la norma del elemento Y. Y la última propiedad que teníamos era esa especie de división donde si cogíamos elementos no nulos, es decir, si X e Y eran elementos distintos de cero, entonces existía otro elemento R de nuestro anillo A, tal que podíamos dividir el elemento
Y dividía al elemento X menos R. Este R jugaba ese papel de resto, donde además la norma del elemento R de ese resto tenía que ser menor estricta que la norma del elemento por la cual estamos dividiendo. ¿Vale? Estos eran nuestros dominios euclideos. Y vimos que ser un dominio euclideo implicaba que tuviésemos un dominio de ideales principales. Es decir, en los dominios de ideales principales, todo ideal se puede expresar generado por un único elemento. Y justamente en los dominios de ideales principales, ¿qué sabemos? Que se verifica la identidad de Bézout. Ojo, también sabemos que se verifican otras propiedades. Existen siempre máximo común divisor y mínimo común múltiplo y todo elemento irreducible es un elemento primo. Pero justamente el que algo sea un dominio de ideas principales, hemos visto que me permite factorizar siempre de forma única nuestros elementos. Es decir, algo que sea un dominio de ideas principales también me garantiza que va a ser un dominio de factorización única. Y en particular, en los dominios de factorización única, ¿qué ocurre? Que, por un lado, todo elemento, porque es una de las propiedades que hemos pedido, todo elemento irreducible es primo. También hemos pedido que en los dominios de factorización única podamos encontrar siempre esa factorización de los elementos salvo unidades. En particular, en los dominios de factorización única tenemos que existen siempre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Entonces, esencialmente, sobre nuestro dominio de integridad, los tres conceptos que hemos estudiado son los dominios euclideos, los dominios de ideales principales y hoy los dominios de factorización única, donde cada uno de ellos tiene menos condiciones que el anterior. Es decir, ser un dominio de Euclideo es más fuerte, porque implica también que es un dominio de ideales principales e implica también que es un dominio de factorización única, aunque el recíproco no tiene por qué ser cierto. De hecho, hay un ejemplo donde hemos estudiado un buen comportamiento de estos elementos. Es decir, si recordamos lo que hicimos con los enteros gaussianos, es decir, recordemos que cuando cogíamos los enteros gaussianos z que era el conjunto de todos los a más b por i, tales que tanto a como b pertenecían a z, que era el ejercicio que dejamos propuesto, este conjunto era un dominio euclídeo al considerar la aplicación norma que fuese de este z de i en los naturales con el cero, como esta norma del elemento a más b por i es el módulo habitual, es decir, podemos poner o al cuadrado, lo definimos como a cuadrado más b cuadrado. Que sea un dominio euclídeo me implica en particular que va a ser un dominio de ideales principales y un dominio de factorización única, es decir, en particular nuestro conjunto z de i es también un dominio de ideales principales y un dominio de factorización única.
por lo que tiene todo el buen comportamiento que nos interesa. Sin embargo, basta modificarlo ligeramente. Basta modificarlo ligeramente para ver que las cosas empiezan a fallar. ¿Cómo ocurre? Al considerar el anillo ZD. A ver si me sirve el número que me dices. Dime un número al azar. Que no sea muy grande. Que no sea 2. El 4, 4, no, porque 4 es 2 por 2. 5. 5 podría ser. 5 nos vale. 5 es el ejemplo que cogen en el libro. Podemos coger tanto 5 como si quieres, para no coger el mismo que hacen en el libro y hacer algo distinto, coger un 3. Y entonces vamos a coger el raíz de 3i. Que juntamos dos cosas, es decir, juntamos reales y juntamos complejos. Y este raíz de 3i van a ser justamente los elementos de la forma a más b por raíz de 3i, donde tanto a como b son números enteros. ¿Vale? En este conjunto ya no vamos a tener este buen comportamiento que teníamos antes. Lo más sencillo, vamos a empezar a estudiar cuáles serían las unidades. Es decir, por ejemplo, ¿cuáles serían las unidades de nuestro z raíz de 3i? Si suponemos que un elemento cualquiera, a más bi, es una unidad de este z del raíz de 3i, eso significa que existe otro elemento, un cierto c más d por i, que está en nuestro z de raíz de 3i, tal que cuando los multiplicamos, cuando multiplico nuestro a más b por i, perdón, no es b por i, es b, el a más b raíz de 3i, y aquí es el c más d raíz de 3i, pues que cuando multiplico este b raíz de 3i por el c más d raíz de 3i, ¿cuánto me tiene que dar esto para que sea una unidad? Nos tiene que dar 1, que es el elemento neutro del producto. Bueno, y cuando desarrollamos todo esto, ¿qué tendríamos? Desarrollando, obtenemos que nos quedaría el a por c, la parte de la raíz de la i por i sería menos 1, nos queda raíz de 3 por raíz de 3, que es 3, restamos y nos queda menos 3b por d, y luego la parte de raíz de 3i sería el b raíz de 3i por el c, es decir, b por c más el a por la d. Todo eso por el raíz de 3i.
y todo eso tiene que ser igual a 1. Si todo esto es igual a 1, que es lo mismo que 1 más 0 por raíz de 3i, lo que significa es que tenemos un sistema en el cual, por un lado, el a por c más menos 3b por d tiene que valer 1, mientras que el b por c más el a por d tiene que valer 0. Vale, pues tenemos este sistema y tenemos que resolver este sistema. ¿Cómo lo quieres resolver? Lo más sencillo es que despejemos de algún lado una de estas dos opciones, ¿verdad? Yo quiero obtener el C y la D. Entonces, pues, no lo sé. Podemos decir, por ejemplo, en esta parte, ¿qué prefieres? ¿B por C o A por D? ¿Cuál te da más coraje? Me da igual, la verdad. A por D. Venga, pues elegimos que A por D sea entonces menos B por C. Vamos a suponer que el B no fuese cero, es decir, si B es distinto de cero, entonces, cuando tenemos la primera ecuación que sería A por C menos 3B por D igual a 1, nosotros podemos multiplicar toda esta ecuación por ¿cuánto? Bueno, si he puesto A por D, quiero encontrar la D. ¿Sí? Quiero que la D sea distinto de cero. Perdón. Para que entonces puedo multiplicar toda la ecuación por D y nos quedaría A por D por C menos 3 por B por D al cuadrado es igual a D. Si hemos multiplicado todo por D y tenemos aquí A por D, este A por D lo podemos cambiar por menos B por C. Y entonces lo que tendríamos aquí es que aparece menos B por C al cuadrado menos 3b por d al cuadrado y todo eso es igual a d. ¿Qué relación tenemos entonces? La b la podemos sacar y entonces ¿qué nos quedaría? Que nuestra b ¿cuánto vale? B sería igual a... Tenemos así... menos menos. Podemos poner aquí un menos d entre el c cuadrado Menos más D. el d Menos también. cuadrado. El 3 también, ¿no? Y el 3 que me lo comí, ¿verdad? Exactamente. Y el 3d cuadrado. Si lo hacemos con la a y despejamos entonces el otro, tenemos que multiplicar por b para obtener entonces lo contrario. Es decir, análogamente, si lo que hacemos aquí hemos multiplicado por d, ahora multiplicamos por c, ¿qué nos quedaría? Bueno, si uno quiere podemos sustituir simplemente, ¿no? Y decir, si ya tengo la b, sustituyo aquí y nos quedaría menos d entre el c cuadrado más 3d cuadrado, todo eso por esta c, más el a por d. Y eso tonto está aquí. A veces no pienso. Ya lo tengo aquí despejado, ¿no? Entonces, si hemos supuesto que la d es distinto de cero, entonces ¿cuánto vale la a? Faltaría análogamente simplemente sustituyendo. Nos quedaría que la a sería esta d simplifica con esta porque hemos supuesto que es distinta de cero. El menos con el menos se nos cancela. Y entonces, ¿qué tendríamos? Que en lugar de aparecer aquí arriba una d, aparece la c multiplicando Y la... entre el Vale, c vale. de Sí, sí. cuadrado más el 3d cuadrado. Que bueno, que hemos despejado a y b y yo quería obtener c y d. Bueno, pero es que de forma similar lo que obtenemos también conjuntamente
estos elementos, ¿verdad? Claro, si esto ocurre, entonces, ¿qué pasa con las unidades correspondientes? Porque me da igual hablar de A y B o de C y D. Uno es el inverso del otro o viceversa. Pero fíjate, si nosotros hemos escrito esto, C, D, etcétera, son números enteros. Es decir, por lo tanto, debe cumplirse que la A que hemos obtenido, que es C entre C cuadrado más 3D cuadrado, ¿qué tipo de número es A? A era Entiendo. un número entero. Si tenemos un cociente, para que el cociente de dos cosas sea un número entero, lo que tiene que ocurrir es que lo que hay abajo, el C cuadrado más 3D cuadrado, tiene Divide que a... dividir al de arriba, con la división entera habitual de los números que nosotros conocemos. Pero ojo, C son números enteros, por lo tanto, C cuadrado va a ser siempre mayor o igual que el C. Le sumo algo. Hombre, es que como tú le sumes algo, ya te pasas de esta C, ¿verdad? ¿Eso qué implica? ¿Cuánto tiene que sumar esto? ¿O cuánto tiene que valer la D? Como le sumes algo, ya te has pasado y es Pero, imposible que lo dividas. El único modo es que la D valga cero, ¿verdad? pero era distinta, ¿no? De cero. Exactamente. Entonces, la D tiene que valer cero. Y si la D valiese cero, ¿qué tendría que valer la C? Tendrías C cuadrado divide a Uno. C, pero son números enteros. Como valga 2, 3, 4, menos 2, menos 3, menos 4, ¿qué ocurre? Que no lo puede dividir porque se hace más grande que la C. ¿Cuál es el único número que al cuadrado no se pasa del mismo? Uno. O, O cero. o menos Ah, bueno, 1. menos uno. Exactamente, es decir, la C tendría que valer más menos 1. Claro, aquí qué ocurre precisamente, nosotros hemos llegado a esta parte para... O esta contradicción la tenemos porque hemos llegado a esto suponiendo que la D fuese distinto de cero, ¿verdad? Entonces dice, ah, vale, pues resulta que no, que la D tiene que ser cero. Entonces, volvemos hacia atrás. Como D tiene que ser cero, tenemos el sistema. ¿Cómo quedaría nuestro sistema? Volvemos hacia atrás y aquí cambiamos la D por cero. Ah, pues me queda A por C igual a 1. Y sustituimos aquí B por C igual a cero. Un sistema más sencillo porque es un sistema en los enteros. Entonces, si yo multiplico dos cosas que sean cero, o la B vale cero o la C vale cero, ¿verdad? ¿Puede valer la C cero? No. Porque Porque entonces entonces, A por C no daría uno. si fuese cero, esto también sería cero y no daría uno. Vale, pues entonces el que tiene que ser cero, ¿quién es? B. B. La B ya sé que tiene que ser también cero. La D también es cero. Y entonces, ¿cuánto valen la A y la C? Uno. O O pueden valer los dos menos unos uno. o pueden valer los dos menos uno. Es decir, A tiene que valer lo mismo que la C, que tiene que ser más menos uno. Claro, ¿eso qué significa? Que cuáles son las únicas unidades que tenemos. A y C, ¿no? Eran parejas donde las unidades de nuestro conjunto de z del raíz de 3i habían sido aquellos elementos de la forma a más b raíz de 3i. Y resulta que ¿cuánto tiene que valer la b? Cero. Por lo tanto, esto desaparece, ¿verdad? ¿Y cuánto puede valer la a? Más menos 1. Es decir, solo hay dos unidades. El menos 1 y el 1.
Esas son las dos únicas unidades que tenemos en nuestro anillo. ¿Bien hasta ahí? Sí, Ya decimos, vale, tenemos un dominio de integridad que tiene estas unidades. ¿Por qué no va a ser un dominio de factorización única? Vamos a ver que hay más formas de factorizar nuestros elementos. Entonces, consideremos ahora, para ver que nuestro z de raíz de 3i no es un dominio de factorización única, podemos considerar los elementos. Vamos a poner elementos sencillos. 1 más raíz de 3i. Y todo eso lo multiplicamos por el 1 menos raíz de 3i. ¿Qué nos quedaría esto? Es como un cuadrado, ¿verdad? Pero como es el segundo al cuadrado y hay un i, en lugar de restar, sumamos. Nos queda el cuadrado del primero, que sería 1, más el cuadrado del segundo, que ¿cuánto sería? El cuadrado de raíz de 3. 3 sería 3. O sea que esto nos queda 4, ¿verdad? Y ojo, ¿qué ocurre con este 4? Que también lo puedo factorizar como 2 por 2. Entonces, fíjate, tengo un mismo elemento, que es el 4, que esto es nuestro elemento que pertenece al z de raíz de 3i, que lo hemos factorizado como un producto de dos cosas distintas, ¿verdad? ¿Y qué ocurría aquí? Que cuando hemos estudiado nuestro dominio de factorización única, la factorización es única salvo por producto de unidades, ¿verdad? Pero, ¿estos elementos que aparecen aquí son unidades? Estos no son unidades, ¿verdad? O sea que de verdad tenemos factorizaciones diferentes, que no difieren en una unidad. No, es que una te ha salido 2 y el otro menos 2. No, 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 no. Son elementos distintos estas factorizaciones. Entonces, vemos que aquí ya empiezan a fallar cosas, ¿cierto? De hecho, aquí hemos obtenido de entrada dos factorizaciones diferentes del elemento 4. Pero esto no es un problema para ser un dominio de factorización única. Porque la definición de dominio de factorización única que nos decía. ¿Dónde estaba la definición? Aquí. Nos decía que todo elemento no nulo ni unidad puede expresarse como producto de elementos irreducibles. Pero ojo, no me dice que esta factorización tenga que ser única en principio, ¿verdad? Ojo, que va implícito en nuestra definición. Vamos a ver que falla precisamente con la parte también de irreducible. Es decir, a priori. Entonces, vamos a ver. Bueno, que en realidad em, sí que nos falla por la unicidad. Eh, Vamos a ver qué presenta. Bueno, vamos a poner. Bueno, vamos a poner directamente aquí entonces. Epa, aquí, en esta parte. Por lo que falla la unicidad únicamente. Aunque
si se tenga una factorización. También podrían fallar más cosas, porque como hemos dicho, tenemos dos condiciones en la definición. En la definición del dominio de factorización única tenemos esa parte de factorización y tenemos también la parte de todo elemento irreducible es un elemento primo. Aquí podríamos tratar de ver si existen elementos irreducibles que no sean elementos primos. De hecho, también podríamos poner aquí una nota. También podríamos comprobar. También podríamos comprobar que, por un lado, existen elementos irreducibles que no son primos. Como pista de con qué elementos puedes probar, justamente con estos elementos que ya has estudiado. Es decir, el. A ver cómo probamos. El 1 más raíz de 3i. El 1 menos raíz de 3i. El 2. Si lo hacemos con esta factorización, podemos ver que estos elementos son irreducibles, pero no son primos. ¿Vale? No solo eso, también podemos estudiar qué otra cosa hemos visto en nuestra relación que tenía que verificarse siempre. Que en un dominio de factorización única también se cumple que existen siempre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Pues podemos ver que no siempre existe el máximo común divisor. Por ejemplo, puedes coger x que sea de forma parecida a lo que hemos cogido aquí, el elemento 1 más raíz de 3i por el 1 menos raíz de 3i. Y coger un elemento y que sea 2 por... En lugar de coger el otro 2, vamos a coger uno de estos términos. ¿Alguno de los dos te da más coraje? ¿El 1 más raíz de 3 o el 1 menos raíz de 3? ¿Cuál prefieres? 1 más raíz de atrás. Vale. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque no vale que tú digas, ah, no, pues el máximo común divisor de x y de y sería, como yo he factorizado x como este elemento por este elemento, y he factorizado y como este elemento por este elemento, entonces me fijo en los comunes. ¿Cuáles son los comunes? ¿El 2 es común? No, el 2 no es común. Vale, me fijo en el 1 más raíz de 3i y el 1 más raíz de 3i. Ah, pues el máximo común divisor es 1 más raíz de 3i. Esto es completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque nosotros solo podemos calcular el máximo común divisor de este modo cuando sabemos que es un dominio de factorización única. Si no es un dominio de factorización única, entonces no es posible realizar esta factorización. ¿Vale? Cuidado. Para que quede más claro, que a lo mejor antes no lo hemos puesto aquí del todo claro, en esta factorización del dominio de factorización única, vamos a pedir que sea única, salvo unidades. ¿Qué más cosas podrían fallarnos en nuestro conjunto? También hemos dicho que si tenemos un dominio de estos elementos, se debería verificar la identidad de Bezut. Ya sabemos que no va a ser un dominio de ideales principales. Bueno, pues podemos ver también precisamente que también en nuestro conjunto, en este z de raíz de 3i, tenemos que en z de raíz de 3i no se verifica siempre la identidad de Bezut.
Por ejemplo, si queremos coger cosas más o menos similares, si cogemos el elemento X que sea 2, el elemento Y que sea... ¿Cuál te da más coraje? ¿El 1 más raíz de 3i o el 1 menos raíz de 3i? Vamos a poner ahora el 1 menos raíz de 3i para poner el negativo. Estos elementos resulta que son primos entre sí, por lo tanto su máximo común divisor es 1, pero no vamos a poder encontrar elementos que me vayan de uno a otro. Es decir, en efecto, para este último, para que veas cómo haríamos uno de estos ejemplos, para este último, como el máximo común divisor de 2 y 1 menos raíz de 3i es igual que 1, si se verificase la identidad de Bezut, tendrían que existir unos escalares alfa y beta enteros, tales que podemos expresar el máximo común divisor, que es 1, como alfa por el primer elemento 2, más beta por el otro elemento 1 menos raíz de 3i. ¿Vale? ¿Y qué ocurre ahora con esos elementos? Bueno, no en z, sino estos están en el z de raíz de 3i. Tales que tenemos esto. Decimos, bueno, pero si alfa y beta están en este raíz de 3i, podemos expresarlo, es decir, como nuestro alfa es de la forma a más b raíz de 3i y beta es de la forma c más d por raíz de 3i, tenemos que esta parte de aquí nos quedaría 1 es igual, multiplicamos 2 por esto, nos quedaría 2a más 2b raíz de 3i, más el beta que sería el c más d raíz de 3i por el 1 menos raíz de 3i. Venga, y cuando multiplicamos todo esto, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, a ver si simplificamos cosas, un 2a más un 2b raíz de 3i. Luego nos quedaría c por 1 más menos c por la raíz de 3i. Luego d con este sería más d por la raíz de 3i. Y luego este con este nos quedaría más, ¿verdad? Y sería raíz de 3, 3d. Es decir, que si agrupamos todo esto, nos queda la parte que no tiene el raíz de 3 sería el 2a de aquí, una c y un 3d, ¿verdad? Y luego la parte que tiene la raíz nos quedaría un 2b, nos quedaría un menos c y nos quedaría un más d, ¿verdad? Todo eso por raíz de 3i. Pero si eso tiene que ser igual a 1, ¿qué obtenemos? Que 2a más c más 3d tiene que valer 1. Mientras que 2b menos c más d tiene que valer ¿cuánto? 0, ¿verdad? En particular, ¿qué pasa si sumamos las ecuaciones? Sumando ambas. Se va la C. Y entonces nos quedaría un 2a. Vale. La c se nos cancela. Un 2b. Perfecto. El 3d con la d, ¿qué nos queda?
4D, 4D. Y todo eso igual a... 1. Pero estos son números enteros, ¿verdad? Y aquí, ¿qué tendríamos? 2 por A más B más 2D. ¿Cómo va a ser 2 por algo igual a 1? No se puede. No se puede. El único posible es que este algo fuese un medio, pero estos son números enteros. Esto no puede valer un medio. Por lo tanto, no somos capaces de encontrar estos escalares alfa y beta. Es decir, oye, aunque estos elementos tienen máximo común divisor y el máximo común divisor es 1, no se verifica la identidad de Bézout. Otra de las cosas que fallan. Y fíjate que este conjunto es que ha sido muy parecido aquí al que teníamos inicialmente, al Z de I, pero nada más que por cambiarlo ligeramente ya el comportamiento, ese buen comportamiento que tenían los enteros gaussianos, cambia completamente. Porque los enteros gaussianos pasan de ser un dominio euclidio en particular a verificar todas las propiedades que hemos visto en estas 7 lecciones teóricas, a de repente por añadir esta raíz de 3 ya prácticamente no verificar nada. Ni es un dominio euclidio, ni es un dominio de ideales principales, ni es un dominio de factorización única. Nada de las cosas estudiadas se verifican en estos z de raíz de 3i. Y con eso terminamos todo este primer bloque ya de la asignatura. ¿Vale?